Sí. Como que en el programa anterior estábamos haciendo, sin darnos cuenta, porque nunca nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, No es consciente. un repaso de cosas que están ocurriendo y más bien, pues, algunos podrían interpretar lo que era un deseo de repasar las noticias. No, las noticias las están dando todo el tiempo y cualquier comentario que hagamos sobre ellas siempre será tardío. Las interpretaciones tal vez sí a veces funcionan o podrían funcionar. La cuestión en la que yo quería poner el acento es esta. El tema de la barbarie es inmanejable, es como untuoso, porque... Pero perdóname, yo siento que hay categorías de barbarie. Bueno, pero... Porque hay unas barbaries que se disfrazan de civilización. Sí, bueno, claro. Es decir, yo no quiero entrar en el debate entre los judíos y los, ¿cómo se llaman? Los palestinos. Pero los judíos son una nación muy organizada con todo el apoyo, Israel, con todo el apoyo americano por años, ¿verdad? Y de repente, electoralmente, cayó en manos del sector más conservador, más duro, más los sionistas, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Y vos sabés cuál es la Biblia de ellos, ¿verdad? Es decir, cuáles son las normas que ellos respetan y actúan conforme a... Es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno. Y entonces, en el Antiguo Testamento, acuérdate lo que dijo Gabriel García Márquez, es la novela de aventuras más ingrata y más pencona que he leído en mi vida. Bueno, es cierto. Ese Dios que está en el Antiguo Testamento es un Dios vengativo, es un Dios guerrero, es un Dios... Hay que ver cómo apoya a los ejércitos de un lado o de otro, porque sí, porque así es. Pero entonces, no, lo que estoy diciendo es que hay ciertos grados de barbarie, porque yo creo que esa invasión, esos ataques a la Franja de Gaza, que Israel tiene todo el derecho a defenderse, totalmente de acuerdo. Que los de Hamas empezaron a tirar cohetes, totalmente de acuerdo. Pero me parece que se les fue la mano. Bueno, sí, es cierto. Ese es el problema. Pero digamos que la cuestión es que si usted asocia a una acción militar como esta con un libro, pues igual podría hacerlo cuando hablas de cualquier grupo islámico. Sí, claro. Y la verdad es que por ahí alguien comentaba que Saladino había sido mucho más benigno cuando recuperó Jerusalén que cuando habían sido los cruzados católicos, ¿verdad? Entonces... No me hables de las cruzadas, porque eso fue actos de barbarie total y absoluta, ¿verdad? Por eso, todos lo sabemos. Entonces, estamos ante el problema que genera el apego a una creencia mística, digamos, que le da la razón. Sí. Un mensaje que da la razón absoluto. Sin argumentar, ¿verdad? Porque ¿qué argumento vas a tener frente a Dios, a esa figura que se plantea? No tenés ningún. Vos mismo lo citaste el otro día que estábamos con Daniel. ¿Cuál es la palabra más... ¿Cómo fue que dijiste? No sé qué. En todos los idiomas. Dios. El monosílabo. El monosílabo, sí. Pero es como una piedra siempre. Como una piedra angular. ¿Es él? No, es difícil. A mí me da... Cuando yo veo las tomas de un viejo corriendo con el niño deshecho, una madre llorando con el otro niño, pues chica, no se me salen o sí se me salen las lágrimas, pues son conmovedoras esas escenas. Y claro que no lo sé, pero me imagino que tienen razón los israelitas cuando dicen que las túneles esos los ponían exactamente en los lugares
donde sabían que había una escuela, que había algo. No lo sé, porque a mí no me consta, pero aceptemos como una realidad que eso es así. Claro, pero hay que suponer que cualquier cosa que hicieran bajo tierra, tiene que ser bajo tierra donde había algo, porque eso es una pues claro, y la franja de Gaza no es enorme tampoco. Es una ratonera. Es una ratonera. Pero bueno, ahí hay ese es un Ahora, lugar. yo vuelvo al planteamiento de Naciones Unidas del 48. En primer lugar, la división de Jerusalén, donde quedaba una porción para los, ¿cómo se llama? Para Israel y otra para... Israel se apoderó totalmente y ya la declaró la capital. Bueno, aceptemos, es un fait accompli. Pero después empezaron a hacer construcciones, los iban arrinconando. Es decir, hay cosas que no son aceptables. ¿Por qué? Pues porque atentan contra principios universales establecidos por las Naciones Unidas. Se supone que cuando las Naciones Unidas tomó esa resolución en el 48, lo hizo bajo un debate seriosísimo. Esa es la realidad. Es curioso, aquí en Costa Rica hubo un gobierno, el de Luis Alberto Monge, que declaró a Jerusalén capital eterna de Israel. ¿Con qué derecho un paisecito como es que era Tel Aviv, acordate. Bueno, pero digo, ahí hay una falta de mesura. Sí, definitivamente. Ocurre. Un país extranjero, ¿cómo va a calificar una...? Pero yo no sé, si recuerdo bien, ya Israel había declarado a Jerusalén su capital, ¿no? Cuando por supuesto, pero lo que pasa es que entonces somos o no somos parte de las Naciones Unidas. No estamos justamente en un país... Usted ha puesto el dedo en la llaga. Un país que ha puesto todo su futuro en el derecho internacional. Sí, porque no tiene ejército, no tiene cómo defenderse. Entonces, yo le tengo horror a ese planteamiento, te lo digo. Conforme se está desarrollando los acontecimientos en el mundo, estamos inermes, ¿no? Sí, no sé hasta dónde sea válido eso de que nos vengan a defender, sacar los pañuelitos blancos. No sé. Es muy complicado. Es muy complicado. Y a cómo se perfilan las cosas para el futuro, pues cada vez será más discutible todo. Yo le comenté, no sé si a vos comentaba, yo recibí cuando empecé las clases de Derecho Internacional Público en Georgetown, me acuerdo en la primera lección que el profesor, un hombre muy serio y muy culto desde luego, que nos dijo, hoy vamos a empezar el estudio de una cosa que no existe. Todo el mundo se quedó así. El derecho internacional público no existe, es el derecho del más fuerte. El derecho internacional privado son los recursos que tiene un ciudadano frente a un Estado, que también es difícil. Pero bueno, ese es Código de Bustamante de 1928, etcétera. Pero el derecho internacional público no existe, así nos dijo. Yo salí muy desilusionado en la primera clase, dije, ¿qué carajo estoy haciendo yo aquí, estudiando algo que no existe? En general eso es lo que nos pasa a todos. El exceso de información también, exceso no, pues la abundancia de información de nuestro tiempo hace que las cosas parezcan más duras de lo que han sido siempre, ¿verdad? Porque siempre ha habido el abuso, por ejemplo, en la defensa territorial de las naciones, es lo que le pasó a Paraguay, por ejemplo, con la guerra del Chaco y todo eso. Le hicieron así y lo dejaron. ¿Y qué podía hacerse? Perdón, se murió el 60% de los hombres en Paraguay. Por eso en determinado momento había 30 mujeres para cada hombre. ¿Por qué? Porque fue una realidad eso. Una anécdota. 30, pero yo creo que eso no es... Algo así, sí. No, de veras. Sí, bueno. Había una escasez de hombres tremenda. Un chiste de Roberto Fernández que estuvo en esa zona ahí, en la frontera entre Brasil y Paraguay.
en una misión que andaba ahí, ¿no? Y entonces dice, ay, me encontré en una piedra un letrerito que decía: o aquí yacen 100 valentes brasileiros mortos por un cobarde paraguayo. Aquí yacen 100 valentes brasileños muertos por un cobarde paraguayo. Sí. Esas cosas depende de quién las escribe, ¿verdad? Esa es la realidad. Sí. Bueno, en todo caso, esas son las noticias, como dicen. Pero no, se trata de contar las noticias van y vienen. En Bolivia también la arrinconaron. Sí. No, en Sudamérica se han dado, es decir, esos casos de expansión territorial sin límites, ¿verdad? Bueno, que era un continente en construcción y las naciones se fueron, todo lo que quieran. Siempre hay explicaciones para las injusticias, pero son injusticias en principio y en fin, ¿verdad? Ahora, Centroamérica tiene una historia muy corta, ¿no? Desde la capitanía, regentada por Guatemala, donde estaban los capitanes generales y todo esto, las divisiones territoriales eran muy arbitrarias, ¿no? Y primero Colombia nos quitó un gran pedazo de territorio, ¿no? Que ya era nuestro, cuando no existía Panamá. Y entonces yo creo que por eso cogimos Guanacaste. No, de veras, es que fue... hablar de posesión territorial en una época en la que no había a quien mandara a ocupar territorio. Así es. Es por eso asombran ciertos casos. El mismo Brasil un poco, y luego Rusia, que ¿cómo es posible que puedan ocupar un puñado de milloncillos de personas un territorio tan vasto? Enorme. Sí, no tiene proporción. Y entonces, claro... ¿Cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tiene Rusia? No, es ridículo. Medio. Es ridículo. Sí. Porque es que es una cosa son interminable. A lo sumo 160 millones, suponiéndole, más bien inflando esa cosa, 160 millones de personas ocupando un territorio de 9 millones de kilómetros cuadrados. No. Eso es como... es como sembrar maíz en la sabana disparando con cerbatana las semillas. Y sin embargo es un hecho que existe la ocupación, está ocupado. Sí. Y todo el mundo, a nadie se le ocurre decir que de pronto los japoneses pueden cruzar el mar e irse y ocupar una parte de Siberia. Bueno, no una parte de Siberia, pero acordate que durante la guerra hubo una batalla por las islas, ¿cómo se llamaban? Las Kuriles, sí. En que eran japoneses y los rusos decían que eran rusas y yo no sé, en este momento es japonés. Todavía las Kuriles sí. Yo lo único que sabía de las Islas Kuriles era que Jules Briner era de ahí. Está bueno. Que Jules Briner era de ahí. Está bueno. No, a mí me llamó la atención. Bueno, acordate que aquel avión de Corea del Sur estaba volando sobre las Islas Kuriles y se lo volaron los soviéticos en aquel entonces. ¿Ah? Yo no recuerdo... Sí, claro. Estaban volando sobre las Islas Kuriles que ellos consideraban que eran japoneses. Todavía Japón no ha claudicado. Y es que ellos le ganaron una guerra primero a la Unión Soviética en las Islas Kuriles. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, creo que en esa redistribución un poco arbitraria que se hizo en las diferentes reuniones de los tres grandes que llamaban, tal vez se la dejaron los soviéticos, no me acuerdo francamente de eso. Fue en Yalta, la única, la distribución fue en Yalta. Además que lo cierto es que Japón perdió la guerra. Sí, claro, sí, así es. Lo que pasa es que después la ganó. Bueno, sí, económicamente. ¿No te acordás? Las salidas de don Pepe, que decía, yo estoy pensando en declararle la guerra a los Estados Unidos. Y dije, pero don Pepe, ¿cómo se le ocurre?
es que la perdemos. Y entonces nos dan una ayuda y nos hacen como nuevos. Vean lo que pasó con Italia, vean lo que pasó con el Plan Marshall. Es decir, de veras, los países europeos después de la guerra fueron reconstruidos at large. Hay una caricatura de eso en una película de Peter Sellers. Ajá, no me acuerdo. Rugido de ratón. Ah, sí. Peter Sellers hace de reina de un país chiquitillo, de primer ministro, de todo, hace 1000 papeles. Y toman esa decisión que para que salvar al país de la hay que declararle la guerra a Estados Unidos. Van a invadir Estados Unidos, se meten con armas como medievales a un barquito y desembarcan en Nueva York. Y se encuentran con que Nueva York está solito porque hay un simulacro de ataque nuclear. Y entonces el problema es que pareciera que Nueva York se rindió. ¿Ah? Sí. Rugido de ratón. Sí, no me acuerdo de esa película. Y es que hay varias películas en las que Peter Sellers es extraordinario. Hay una película en que sale en diferentes papeles en épocas históricas diferentes. No me acuerdo cómo se llama, pero extraordinaria también. Hay otra en que hace de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para fertilizar a una muchacha. Es una chica que es mal que estudió. ¿Cómo es la inseminación? Sí, pero los que se meten ahí, ¿cómo se llama? Pero es Peter Sellers. Claro que es Peter Sellers, que son los aparatos y mete la gente y se mete. Es Peter Sellers, claro. Sí, claro, yo me acuerdo como si fuera hoy. Qué raro, yo esa película tenía idea de que era más bien de este famoso actor y director judío de Nueva York. No, es Peter Sellers. Claro que es Peter Sellers. Disfrazado de... Sí, pero justamente... ¿Cómo se llama? Disfrazado de espermatozoide. Sí. Así es la cosa. ¿Cómo se llama? Woody Allen. No era Woody Allen. Que la se llamaba, ahora sí que me fregaste. Sí, era Woody Allen. ¿Verdad que sí? Sí, era Woody Allen. Sí. ¿Por qué dije yo Peter Sellers? Qué raro. Como es tan rara la cosa, puede ser cualquiera de los dos. Sí. Woody Allen. Woody Allen. Sí, que es buenísimo actor también. El otro día estaba yo recordando también la forma tan ingenua como nosotros nos reíamos de algunas de esas películas de Peter Sellers, ¿verdad? Aquella que comienza con el episodio de Gungadin. Sí. ¡Bum! ¡Más idiota! Es tan idiota todo eso. Ese se llama la fiesta inolvidable. Exacto. Y recordando, ¿cómo era que yo me reía de eso? Que el humor cambia con el tiempo. ¿Ah? Sí, claro. Y por supuesto, para mí tuvo impacto porque yo soy de la generación del Gungadin original, el de la película vieja. Vi esa película, claro, yo me acuerdo. Y yo no era tan chiquillo, sí me acuerdo de Gungadin. Sí, Gungadin. Y claro... Era un héroe. Para nosotros para era uno, un héroe, claro. Sí. Pero a mí, yo te he contado que a mí me ocurrió... Era un cipayo, claro. Claro. Sí, ¿cómo no? Yo llegué al Liceo Franco Costarricense a buscar a mi hija y de pronto bajo del auto y me voy por los pasillos a esperarla y oigo un escándalo en el aula donde estaba, me acuerdo, ella y una hija de Lenín Garrido. Y aquello era un escándalo mayúsculo. Y dije, qué raro, ¿qué está pasando? Entonces salen y ¿por qué? Es que nos estaban pasando una película que se llama Gungadin y nosotros no podíamos aceptar que nos pusieran como un héroe. Ese cipayo, me dice mi hija. Claro.
Y yo allá en la agonía de Alajuela había visto esta película y me parecía heroica. Ay, Dios mío. Y ese sí era un cipayo. Y la palabra cipayo la usó, además. Es que esas cosas, cómo cambia el tiempo, ¿verdad? Y uno entonces tiene que habituar, ¿verdad? Lo que pasa es que esa expresión se usó mucho hasta en los grupos sindicales, ¿no? Sí, Yo me claro. acuerdo, ¿no? Que bastaba que vos tuvieras una relación con una empresa americana, entonces eras un cipayo. Ya. ¿Y cómo era la otra palabra que usaba para los rompehuelgas? Bueno, dicen que hay que aterrizar. Pues rompamos la huelga y sigamos. ¿Te acuerdas? Había una que ¿Cuál era? Esquirol. Esquirol, sí. ¿Dónde Sí, eran esquirol y cipayos, ¿no? Esquirol y Eran las dos palabras que se usaban muy a menudo. Bueno, ya aterrizamos entonces.